Hablemos entonces de las estructuras de selección. Hay estructura de selección simple, ¿ok? Conocida en C++, esa estructura de selección simple es if, así nomás. Y la estructura es if, en C++ van a ver ustedes qué es if, y aquí adentro va una condición lógica. Adentro de paréntesis. Y a continuación, normalmente uno abre y cierra corchetes. Entonces, ¿cómo funciona la estructura de selección simple? Si la condición que usted puso aquí es verdadera, entonces haremos las instrucciones que usted haya puesto dentro del paréntesis. ¿Qué pasa si la condición lógica es falsa? Nada, ignoramos lo que hay dentro del paréntesis y seguimos con la instrucción que haya después del paréntesis de cierre. ¿Se entiende esa parte? Entonces, el if es una estructura de condición simple. Solamente hace algo si la condición lógica es verdadera. El if, ustedes que saben más de inglés que yo, sabrán, ¿verdad?, de que eso significa sí. Pero no el sí de afirmativo, ¿verdad? Alguien me va a decir, no, hombre, se dice yes, ¿cómo va a venir a decir usted que sí se dice if? No, es el sí condicional. ¿no? No vayan a creer que estoy revolucionando el idioma inglés aquí. ¿Ok? El sí condicional. Es como cuando uno dice, si venís mañana, te invito a comer. ¿Ve? Es una condición. ¿verdad? Ese tipo de sí, entonces la traducción es el if este. Por eso les digo yo que quienes saben inglés, pues llevan un pasito adelante en la programación porque los lenguajes de programación están en ese idioma. Luego, pues, tenemos una estructura de selección doble. Esta estructura de selección doble en C++ se le conoce como if-else. Y más o menos su estructura es así. If, y ahí yo hago una condición lógica también. Me dan ganas de copiar eso que tengo aquí arriba. ¿no? Sí, va una condición lógica, se abren llaves y se cierran llaves. Obviamente aquí adentro ponemos instrucciones. Yo aquí no las pongo porque no estamos trabajando en un programa particular. Pero después se pone un else y otras llaves con instrucciones adentro de estas llaves. ¿Por qué es una estructura de selección doble? Porque si la condición lógica es verdadera, entonces hace esto, lo que tengamos dentro de estas primeras llaves. Pero si no, entonces hace lo que tengamos dentro de estas llaves que van después del else. También sabrán ustedes que en inglés, si usted dice if, else, quiere decir sí y si no, o de lo contrario. ¿Sí? Es el significado de esa palabra. Entonces, entienden ustedes que es doble, porque o bien hace una cosa o bien es otra. Una condición lógica aquí siempre tiene que ser un enunciado. O sea, ¿qué es un enunciado? Es una oración o es una estructura, digamos, lógica, la cual es susceptible y está obligada a, o bien es verdadera o bien es falsa, pero no puede ser que no sea ninguna de las dos o las dos a la vez. ¿sí? No puede suceder tal cosa. Por ejemplo, la frase hoy es viernes es un enunciado. Usted y yo la podemos juzgar o bien como verdadera o bien como falsa, pero no puede ser las dos cosas a la vez. No puede ser que hoy es viernes sea verdadero y falso. ¿no? Aquí en Honduras, hoy es viernes, es un enunciado lógico. Porque yo puedo juzgarlo como verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, entenderán de que aquí se llama doble porque precisamente hay dos ramas, ¿verdad? Que se abren. Una si es verdadero y otra si es falso. Y por último, pues tenemos una estructura de selección múltiple.
Aquí en C++, esta es conocida como switch. Así. Switch, normalmente, su sintaxis es que aquí lleva una variable. Esta variable debe de ser de tipo entera normalmente. ¿Ok? De hecho, le voy a hacer un poquito de espacio para explicar un poquito mejor esta. Lo voy a poner por aquí, switch. Sepan ustedes, pues, que es la estructura de selección múltiple, ¿verdad? Nada más que me la he llevado por aquí arriba. Entonces, aquí lleva una variable. Normalmente esta variable es un número entero que ha codificado las opciones. Cuando usted tiene más de una opción, más de dos, mejor dicho, tiene 3, 4, 5, 6 opciones, entonces las codificamos. El número 1 significa la primera opción. El número 2 significa la segunda opción. Nosotros podemos mandarle un mensaje al cliente, por ejemplo, cuando hay menús. ¿Se han fijado? No sé si ustedes alguna vez han llamado al call center de un banco o de cualquier cosa y le dicen, bueno, mire, para tal cosa presione 1, para la otra presione 2, para hablar con alguien de servicio al cliente presione 3. Es un menú, ¿verdad? Usted tiene varias opciones y hay un código con qué significa cada una de esas variables. ¿Qué significa si yo presiono 1? Bueno, hay un código que a mí me lo deben de explicar. Entonces, aquí a continuación se abren llaves y se ponen todos los casos. Aquí adentro de estas llaves, bueno, aquí no lo puedo hacer, pero adentro de estas llaves van todos nuestros casos, ¿sí? Aquí se pone en inglés, ¿verdad? Case 1, case 2, etcétera, según cuántos casos sean. Y por último, uno incluye un caso que se le llama el caso default. O sea, si no es el caso 1, si no es el caso 2, si no es el 3, si no es el 4, si no es ninguna de las opciones que yo le he mostrado, entonces el caso default cubre todas las opciones. Cualquier otra cosa, sobre todo datos erróneos, ¿no? Por ejemplo, yo solo le doy cuatro opciones y el tipo por picardía viene y presiona 19 o por error. ¿Qué va a hacer mi programa? Tiene que estar preparado para decir que esa opción no existe. Entonces nosotros lo programamos, ¿verdad? En algunas ocasiones es eso y dependerá de la naturaleza del problema para que utilizamos el caso default. Entonces, ahí tenemos las tres estructuras de selección que son las que nosotros queremos estudiar. En esta unidad prácticamente ahí cierran, ¿verdad? Los temas con estas tres estructuras de selección. Queremos ver hoy, por lo menos, algunas de ellas. Lo voy a llevar a DFD. Dígame. ¿Y si no pusiéramos default? El problema va a ser, depende de la naturaleza del problema, pero el problema va a ser que si el cliente mete un número de los cuales usted no ha especificado en un momento un error a la hora de la programación. Sobre todo si usted va a agarrar ese dato más adelante, fuera del switch y lo va a manipular. Tendría que haberle dado un dato y si no se lo da, entonces puede ser que el programa tome lo que en programación le llamamos valores basura de las variables. Y bueno, le puede generar un caos. Es mejor siempre uno tener un caso default, salvo que la lógica indique que no existe la posibilidad de que alguien meta un número diferente, ¿verdad? Salvo esa excepción, pero son casos muy contados. Perfecto. ¿Sí? Entonces les decía yo tengo la intención de que hoy hablemos acerca de algunos programitas en los cuales podemos utilizar las estructuras de selección. Por ejemplo, piensen ustedes en un programa que tenga que determinar si el número que yo ingresé es un número par. ¿Ok? ¿Cómo sabemos nosotros si un número es par? Bueno, un ser humano lo sabe fácilmente. Si termina en 2, 4, 6, 8 o 0. El número es par, decimos nosotros. Si se puede dividir por 2, ¿verdad? Eso es esencia. Pero acuérdese, usted tiene que rebajarse al nivel de pensar de la máquina. ¿Sí? Pensar a ese nivel, ¿verdad? Pensar como una máquina. Pero una máquina, ¿cómo lo hace? Porque al final nosotros queremos automatizar el proceso
y que sea la computadora la que determine si el número es par o impar. Entonces, lo voy a llevar a DFD para que hablemos acerca de cómo sería este programa que determina si un número es par. ¿Cómo sería su diagrama de flujo? Voy a borrar esto. Debería de haber algo aquí, eliminar, ¿no? Confírmenme si están viendo el DFD, por favor. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces miren, naturalmente hay que pedir el número. Para que esto tenga sentido, el número tiene que ser entero, pero aquí en DFD no importa, ¿no? Aquí no declaramos variables, ¿se han fijado? Entonces aquí solamente le vamos a decir ingresa el número, lo vamos a leer, digamos que lo vamos a denotar por la palabra n, y es aquí donde entran las estructuras de decisión. Yo en este programa particular solo quiero saber si el número es par, no me interesa si es impar por los momentos. Más adelante lo vamos a hacer así, ¿ok? Ahorita en este programa, el programa dice, determine si el número ingresado es par, nada más. Al final nosotros vamos a decir, sí, el par, ¿ok? Solamente si es par, vamos a dar una respuesta. Entonces, solamente una dirección, pues. Entonces, aquí damos doble clic y aquí, ¿cuál es la condición? Fíjense, para que un número sea par, n módulo 2 tiene que ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Piénsenlo bien. ¿Qué significaba ese módulo? Es el residuo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una división exacta? ¿Cuánto nos queda el residuo? ¿Verdad que nos queda 0? Y para que un número sea par, ¿por cuánto se tiene que poder dividir exactamente? Por 2. Por eso es que yo digo, el número, o sea, la n, módulo 2 igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces por ahí lo tenemos. Y si esto es cierto, esta es la condición lógica. Esto puede ser verdad o puede ser mentira. Si es cierto, entonces por aquí yo voy a escribir que el programa diga el número es par. ¿Qué pasa si el programa no va a hacer nada? Los impares no los va a descifrar. Únicamente si es par, mandamos el mensaje de que es par. Si no, simplemente terminamos el programa. ¿Ok? Más adelantito vamos a hacer el par o impar. Vamos a modificar este mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo esto en C++? Vamos a ver el código, por favor. Lo voy a llevar acá. Les voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Aquí un nuevo código fuente. Me voy a copiar esta introducción, porque es lo mismo, ¿no? Para no perder el tiempo. Venir por acá. Solamente le voy a quitar esto, ¿ya? De hecho, uno debería de tener esto ya copiado porque casi todos nuestros programas van a llevar esto mismo, ¿no? Lo voy a guardar. Voy a poner un nombre y lo voy a guardar. Entonces, ¿cuántas variables necesito aquí? Solo una, y es de tipo entero. Solo para los enteros tiene sentido pensar si es par o impar. 1.25 no tiene sentido que pensemos en eso. Entonces, por eso aquí declaro la variable de tipo entero. ¿Ok? Con el cout, lo voy a indicar, le voy a decir que ingrese el número. Es una buena práctica que terminemos aquí con contrapleca n, ¿verdad? Leemos el valor que él va a ingresar, lo guardamos en la variable n, y a continuación ejecutamos la estructura de selección. Ahora, aprenda este detalle, por favor. Fíjense. Aquí en C++, el igual, para comparar a ver si dos cosas son iguales, se escriben 2 veces el igual. ¿Ok? Tome nota de ello. O sea, cuando estamos presentando
dando una condición, el igual va dos veces. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros pues no queremos confundir el igual de una condición, a el igual de una asignación. ¿Se acuerdan? En la última videoconferencia hablamos de esto. El tiempo se nos está acabando. Los que tengan otra clase a las 7, pues pueden abandonar, ¿verdad? Y terminan de ver la videoconferencia un poquito más tarde. Me quedo con los que no tengan ningún compromiso, ¿verdad? Terminando por lo menos este programita, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si n módulo 2 igual a 0? Lo que esté dentro de estos paréntesis se hará solamente si esta condición es cierta. Entonces, por aquí vamos a poner que imprima la palabra par. ¿Sí? Si el número es par, la imprimirá. Terminamos aquí con contrapleca n y con un punto y coma, que no se los olvide. Y ya estuvo, ahí está todo nuestro programa. Así funciona una estructura de selección. Fíjense, voy a probar mi programa, lo voy a compilar y ejecutar y van a ver ustedes. Si el número ingresado es par, dirá la palabra par. Pero si el número es impar, ¿qué va a hacer? Nada, el programa se va a terminar. Porque yo no he puesto aquí un else de qué hacer en el caso de que no sea par. ¿Ok? Entonces, compilemos y ejecutemos. Pero eso lo va a enseñar después, ¿verdad? O no va ¿El a ser qué? necesario lo del else. Sí, ahorita mismo lo vamos a ver. Ah, Solo ok. corramos y vemos qué sucede. Y vamos a hacer el cambio con él. Está bien. Vamos a ver, ahí se está ejecutando. Por ejemplo, ingresa el número, me dice. Voy a probar con un número par, digamos. Díganme cualquier par, vaya. ¿Qué les gustaría que pusiera ahí? 30. Vaya, 30, vaya. ¿Qué sucedió? Imprimió la palabra par. ¿Por qué? Porque n módulo 2, o sea, 30 módulo 2, es igual a 0. El residuo, cuando yo divido 30 entre 2, es 0. Ahora, voy a volver. Hay un micrófono abierto, creo. No sé si que alguien tiene alguna duda. Voy a volver a ejecutar el programa, miren. Pero ahora voy a meter un número impar. Por ejemplo, el 7. Va a explotar. Ajá. Dígame. Sí, está bien el 7. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el programa? ¿Ya terminó? No hizo nada. ¿Por qué? Bueno, porque yo no le he dado instrucciones de qué hacer en el caso de que este no sea cierto. Simplemente ignoró esta línea. No existe para él porque esta condición es falsa. Ah, bueno, pero si vuelvo a DFD y yo digo, no, mire, si n módulo 2 da igual a 0, si esto es cierto, está bien, imprima par. Pero si no lo es, si n módulo 2 no es 0, y la única forma que un número no sea par, o sea que al dividirlo por 2 no me dé 0, significa que es impar, ¿verdad? Pues queremos que aquí imprima la palabra impar. Si yo quiero que el funcionamiento de mi programa sea este, entonces aquí yo tengo que poner la palabra else y abrir llaves. Presten atención a este detalle porque lo he notado en todos mis años que yo tengo dando programación, es algo que les arruina los programas normalmente. El else no lleva una condición lógica, así como el if, sino que depende de este. Nosotros entendemos que el else se va a ejecutar únicamente cuando esto sea falso. ¿Ok? Entonces no hay necesidad de volverlo a poner acá. Ya se sabe. Esto o es verdad o es mentira. Si es verdad, las primeras llaves. Si es mentira, lo que está aquí adentro del else. ¿Qué tenemos que poner en el caso de que no sea par? O sea, de que n módulo 2 no sea igual a 0. Bueno, vamos a poner la palabra impar. Así. Miren, como yo he hecho un cambio, tengo que compilar y ejecutar de nuevo. Si yo solo le doy a ejecutar, estos cambios que he introducido en mi programa no se verán reflejados cuando yo los ejecute. Entonces, tengo que darle aquí donde dice compilar y ejecutar para que los cambios se hagan efectivos. Hagamos la prueba ahora y miremos la diferencia cuando yo corro el programa. Fíjense. Voy a probar con un número par. Ingrese el número, me dice. Voy a meter 16. ¿Qué me escribió el programa? Que el número es par. Hagamos otra prueba, pero ahora con un número impar.
Por ejemplo, voy a poner 27. ¿Qué escribió el programa? Impar. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué la vez pasada no me escribió impar? Yo no le había dado instrucciones para que lo hiciera. Pero ahora yo lo he guiado por medio del código, le he dado instrucciones para que cuando n módulo 2 sea falso, que sea igual a 0, entonces que escriba la palabra impar. ¿Ok? ¿Comprenden cómo funciona entonces esto de las estructuras de selección? Hemos visto la simple y también hemos visto la doble, ¿verdad? Ambas. Queda únicamente por ver la estructura de selección múltiple switch.